Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias al Señor que nos permite llegar a otra semana más. Esta semana, como usted puede ver en el título, es un tema súper importante de entender. Y es por eso que yo les voy a pedir que amablemente se queden hasta el final del video y que por favor lo compartan con otras personas. Y si ya está aquí, denle like al video, suscríbase, es gratis, y active esa campanita para que pueda recibir notificaciones cuando estemos estudiando un nuevo tema. Vamos entonces a orar todos juntos como lo hacemos siempre. Y recuérdense que necesitamos traer la lección, la Biblia y algo con que tomar notas. Así que reverentemente, allí donde se encuentra usted, por favor, acompáñeme a orar. Bendito Dios, una vez más, llegamos a través de esta plataforma, Señor, para poder estudiar juntos, con amigos, con hermanos, con personas que tal vez, Señor, están lejanas, pero que necesitan entender este tema de suma importancia. Y es por eso que pedimos que el Espíritu Santo llene nuestra mente y nuestro corazón de sabiduría, que nos ayude a entender, pero sobre todo a retener, Señor. Y cuando sea necesario, Él mismo nos recuerde todas estas enseñanzas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un saludo a todos mis amigos en Sudamérica, México y en Centroamérica. Gracias porque están mirando los videos, están compartiéndolos. Vamos a entrar de lleno el título: El espiritismo desenmascarado. Y como siempre, tenemos la oportunidad de leer el versículo de memoria. Así que acompáñeme, abre su lección. Versículo de memoria que va a estar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Acuérdense que vamos a leer mucho, así que todos juntos, vamos preparados, comencemos ya. Y dice el versículo de la siguiente manera: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Saben, mis amigos, mis hermanos, que en todo el mundo millones, pero millones de personas creen que después de fallecer, los muertos siguen existiendo de manera consciente y de una manera incorpórea. O sea que la creencia es que morimos y por allí andamos volando sin cuerpo, como espíritus perdidos, ¿verdad? Como las creencias comunes, como dicen, como una alma sin pena. Pero esta creencia es el fundamento del espiritismo. Uno de los engaños tal vez más extendidos y uno de los engaños más eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo su comienzo, si nosotros recordamos, en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 4, en el Edén, con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva de que no morirían. Y a lo largo de la historia ha adoptado el diablo o el Satanás muchas diversas formas, pero siempre tiene una meta y tiene algo que nos quiere enseñar y distorsionadamente
diciendo de que la muerte, que la vida continúa después de la muerte, que no se termina allí, que nosotros al momento de morir andamos por allí como espíritus, ¿verdad? Muchas veces apareciéndonos en formas muy peculiares y distintas. Esas creencias, mis amigos y hermanos, ha creado un conflicto en las mentes de muchos, incluso creyentes, porque pues se cree, ¿verdad?, de que después de morir, mucha gente cree que van a un lugar y allí ya sea están esperando que alguien los saque de allí, o están sufriendo, o están felices, cuando la Escritura enseña completamente algo contrario a todas esas enseñanzas. Y en el conflicto final de esta tierra, en el conflicto en el que Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. Es por eso que el libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo, ponerlo bajo su control. El objetivo de esta lección de esta semana es mostrar que nuestra única salvaguarda contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Y esto incluye enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos, oídos y el corazón traten de decirnos. Es por eso que es importante que esta semana nosotros estudiemos y entendamos el espiritismo desenmascarado, la luz de las Escrituras. Vamos entonces a pasar rápidamente allí, hermano, dele vuelta a su paginita y vamos al día domingo, las consecuencias mortales del espiritismo. Y hay una fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida, y esto se basa en el concepto de la inmortalidad del alma. Esta idea es pagana y se filtró tempranamente en la iglesia a medida que se alejaba de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de las falsas doctrinas que Roma implementó, y la habían adoptado ellos del paganismo y la incorporó a la religión cristiana. La Biblia dice en el capítulo 10 y versículo 28 del libro de Mateo: no teman a los que matan al cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué nos debe de dar a entender este versículo? De que el alma no es eterna, de que el alma puede ser destruida. Es por eso que tenemos que entender bien este tema confuso de la inmortalidad del alma. El Señor prohibió en el Antiguo Testamento que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo o espiritismo. Ellos no debían tolerar entre ellos ni siquiera a encantadores, a espiritistas, ni a personas que se atrevieran a querer consultar los muertos, de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. La persona que practicara estas prohibiciones debería de morir apedreada, y eso decía la ley en el libro de Levíticos en el capítulo 20 y el versículo 27. Léalo conmigo. Dice: y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí el castigo parece increíblemente duro, pero es que tenía un propósito, y el propósito era proteger a Israel de la adoración
de dioses falsos. Miren, la brujería, por donde usted quiere que la vea, es demoníaca. Porque a veces incluso en el entorno, en el mundo de las personas comunes, incluso hay gente que se atreven a hablar de brujería blanca o de magia blanca y todo el asunto de eso. No, la brujería es demoníaca porque seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios. He ahí el problema. Todo este tipo de espiritismos pueden llevar a las personas a adorar otras cosas y no a adorar auténticamente a Dios. Pero este tipo de prácticas nunca pueden satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para poder cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal, esas cadenas que los mantienen atados. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes bíblicos sobre la muerte y la comunicación con los muertos? Vamos todos juntos a poder ahí buscar en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5. Mire lo que dice Eclesiastés, versículo 9, capítulo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Claramente aquí se está diciendo que los muertos no tienen ninguna conciencia. O sea, no es que yo me muero y desde allá voy a estar mirando cómo sufren mis hijos, cómo si estaba casado, cómo mi esposa incluso entra en otra relación nueva, en otro nuevo matrimonio. Ya ve, trae muchas complicaciones esta creencia. Y es por eso que la Biblia aclara que el muerto no sabe nada ni tiene conciencia de nada. El libro de Job, el capítulo 7, versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera. Versículo 7 dice: acuérdate, oh Dios, de que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien, el ojo del que me ve no verá más, tu ojo se fijará en mí y yo ya no estaré. Como nube sé que desvanece y pasa, así es el que desciende a la tumba, no vuelven a subir. Son como las nubes, desaparecen y se pierden para siempre. Versículo 8 del libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Búsquelo, por favor, asegúrese que estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Versículo 19 dice: y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los divinos que susurran y murmuran al hablar, respondan de esta manera: ¿acaso no consultarás un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Claramente podemos ver aquí que el pueblo de Dios no tiene por qué andar consultando a nadie más. Nosotros consultamos a nuestro Dios que nos da respuesta. Nosotros vamos a Dios en oración y en súplica, y Dios nos escucha. Es por eso que es necesario entender esto. Porque la creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, esa creencia no es bíblica. No es bíblica. Pero es una creencia que apela a nuestros sentimientos. Y esa creencia ha cobrado una fuerza grande porque ha existido durante tanto tiempo, pero no es bíblica.
Pero como apela a nuestros sentimientos y mucha gente dice, oye, es que mi madre me está viendo desde el cielo o fulano de tal me está viendo desde el cielo, es una mentira. Los muertos descansan. El cuerpo regresa al polvo. El espíritu va a Dios, regresa a Dios que lo dio. Y esa separación de espíritu y materia es la muerte. Y al momento que hay esa separación, se pierde la conciencia y el pensamiento. Por eso que la Biblia habla de un pensamiento que se pone a un lado, que está dormido. Una inconsciencia de lo que sucede alrededor. Porque esta creencia de ir directamente al cielo al morir no es bíblica, al igual que la observancia del día falso, del día domingo. Pero están tan arraigadas por tradición que es bien difícil que la gente lo abandone. Y hay personas incluso que utilizan textos sacados de contexto para tratar de justificar esa creencia. Pero esa creencia está tan falsa y está enseñando algo que nos deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentar, especialmente durante la crisis final, en donde Satanás, como lo veremos más adelante, hará milagros, cosas que apelarán a nuestros sentimientos, a nuestra mente, a nuestra vista. Y es por eso que es necesario que nosotros entendamos el estado de los muertos. El día lunes habla de la muerte en el Antiguo Testamento. Y vamos a entender eso a la luz de las Escrituras. Y es por eso que vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer Salmo 6:5, Salmo 115 al 115:17, y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10, capítulo 11 versículo 43 y 14 y 20. Vamos entonces todos juntos a leer para que veamos qué enseñan estos versículos sobre el estado de los muertos. Porque usted no me tiene que creer a mí. Usted le tiene que creer a las Escrituras. Usted léalo con su propia vista, directamente de su Biblia. Y comenzaremos con el Salmo capítulo 6 y versículo 5. Dice, en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro no hay quien te alabe. ¿Por qué? Porque el muerto no tiene conciencia de nada. No hay conciencia de un Dios cuando morimos. No hay conciencia de que le podamos rendir alabanza. ¿Por qué? Porque estamos muertos. El Salmo 115, versículo 17 y versículo 18 dice, los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar al Señor. Pero nosotros, los que aún vivimos, alabaremos al Señor ahora y siempre. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Ahora vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y dice, y David cayó en el sueño eterno como sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí la Escritura le llama el sueño eterno a la muerte. David muere, descansa y fue enterrado junto con sus padres y fue sepultado en esa ciudad. Primera de Reyes capítulo 11 y versículo 43. Ahora la Escritura hablando de su hijo Salomón. Y dice, y cuando Salomón durmió el sueño de la muerte, como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David, y en su lugar reinó Roboam su hijo. Primera de Reyes capítulo 14 versículo 20. Dice que Jeroboam reinó 22 años y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam también duerme y va a reunirse en la misma tumba con su abuelo David y con su padre Salomón.
En el Antiguo Testamento, hermanos, ahí no se enseña que hay una inmortalidad del alma, o que la persona, su cuerpo muere y el alma todavía tiene conciencia y anda haciendo cosas aquí y allá. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles, oiga bien, descienden ¿a dónde? Al infierno. No enseña nada de eso. Lo que sí la Biblia enseña es que la muerte es un sueño. Y el libro de Reyes claramente pudimos leerlo nosotros directamente de la palabra. Utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Y los salmos llaman el sueño de la muerte. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño. Y el salmista añade, pero yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejante, en el Salmo 17:15. En el contexto, hermanos, de la derrota y la destrucción del ejército asirio, el Salmo 76:6 llama profundo sueño a la muerte de los soldados. O sea, la idea de los muertos como espíritus sin entidad física que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos de ningún modo es un concepto bíblico, sino que es un concepto de paganismo. De allí es donde viene este concepto. Y no entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. Porque muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y harán milagros con el fin de sostener una de sus mentiras. Y es por eso que nosotros debemos estar listos para resistirlos. ¿Con qué? Pero con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y que los que están apareciendo como tales son espíritus de demonio. ¿Cuántas historias hemos escuchado de niños? ¿Cuántas historias hemos escuchado de jóvenes y de adultos sobre aquellos, ¿verdad?, parientes que murieron y que después se me aparecieron? Y me recuerda esa historia de que regresaba alguien y le hablaba a su hijo y le decía, en tal lugar he dejado escondido el tesoro, y la persona iba y lo desenterraba y se hacía rico. Si esos engaños ya empezaron a suceder, ahora imagínese, mi hermano, mi amigo, cómo van a ser los engaños del final del tiempo, en donde esté en juego adorar al verdadero Dios o a la bestia. Pero Daniel capítulo 12 versículo 2 y otros versículos le van a agregar otros elementos a este asunto sobre el estado de los muertos. Van a agregar unos elementos más. Vamos a leer entonces Daniel 12 versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hablando aquí la palabra de Dios acerca de aquel día del juicio, de cuando la segunda venida de Cristo, muchos serán despertados del polvo, dice, de allí donde duermen, para vida y otros para vergüenza, para confusión perpetua. Y Job capítulo 19 versículo 25 y 26 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La muerte, amigos y hermanos, es descansar en el sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de Cristo. Cuando Cristo regrese y nos
nos llame a venir a la vida. No hay espíritus, amigos y hermanos, sin entidad física que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Esos son demonios que se manifiestan. Y aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Y aunque lloramos por los muertos, pensemos así, de que los que mueren en Cristo, ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase, hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida. El primer pensamiento que podían llegar a tener en la resurrección es: al fin. Y acabó todo. Porque Jesús realmente ha regresado y está aquí. Y no tomó tanto tiempo. Porque para los que duermen en Cristo, el tiempo es un abrir y un cerrar de ojos. Vamos al día martes. Y el día martes habla de la muerte ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si cambia. Vamos a ver si es diferente. Mire, la descripción de la muerte que hacen los autores del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo lo comparan con los autores del Antiguo Testamento. Busquemos el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11 al 14. Una historia muy conocida. Aquí hablando el Señor Jesús dice en el versículo 11: habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Como podemos ver aquí, el mismo Señor Jesús está aclarando de que la muerte es un sueño. Y es por eso que él dijo: voy a ir a despertar a mi amigo Lázaro. Pero Lázaro no había dormido el sueño natural que nosotros tenemos todas las noches, sino que Lázaro había muerto en realidad. Y en Juan capítulo, allí en el mismo Juan 11, el versículo ahora 21 al 25, vemos la reacción de las hermanas de una de las hermanas del Señor Jesús, de Lázaro, a la llegada del Señor Jesús, porque recuérdense que si leemos toda la historia, él se tarda en llegar. Mire lo que dice Marta, versículo 21 en adelante. Vamos a leer del 21 al 25. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Claramente aquí hay algo que tiene que aclarar el Señor Jesús. Le dice: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque muera vivirá. Pero Marta estaba segura de esta resurrección, pero ella estaba hablando de la resurrección al final, en la segunda venida de Cristo. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver que el Señor Jesús le dice a Lázaro: ven fuera. Y Lázaro salió justamente del sepulcro donde había sido puesto su cuerpo.
¿Por qué? Porque a la orden del Creador, el Espíritu que Él mismo da, regresa a Lázaro allí donde está ese cuerpo inerte, y ahora Lázaro sale envuelto en lino con la mortaja y sale. Ahora, nosotros podemos leer toda la historia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, y aún más tarde cuando Lázaro, alguien lo amenaza de muerte y él le dice: Lázaro, ¿no tienes miedo de morir? Dice: no, ¿cómo va a tener miedo? Claro, Lázaro no iba a tener miedo. Si el Señor lo había resucitado y sabía que si moría por causa de Cristo, el mismo Cristo lo iba a resucitar una vez más. Pero en ninguna parte de la Escritura nosotros leemos de que Lázaro se puso a hablar con sus hermanas y les dijo: oh, ¿saben qué, hermanas? Cuando yo morí, yo los podía ver a ustedes sufriendo desde allá arriba, y cómo ustedes lloraban por mí, cómo se lamentaban. Nada. No se da ningún recuerdo de Lázaro de cuando estuvo en... ¿Dónde? De cuando estuvo allí, inerte en esa tumba. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los muertos nada saben. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice: y ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio ¿de qué? Del Evangelio. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, dice: he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Déjenme hacer una pausita aquí, mis hermanos. Y aquí dice el apóstol: les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros, o sea, los que están vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahora déjenme decirles, hermanos, si la muerte fuese inmortal, o sea, ¿para qué entonces? O sea, si el alma fuera inmortal, como muchos creen, entonces ¿para qué vamos a ser vestidos de inmortalidad? O sea, no tiene ninguna manera de ser esto una verdad. Es por eso que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17, que es una parte de la Escritura bien conocida, porque allí está también nuestra esperanza. Versículo 15 en adelante dice: pues les decimos esto por la palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que durmieron, o sea, los que ya descansaron en el Señor. Versículo 16: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente, mis amigos, mis hermanos, la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, utilizan este simbolismo de la muerte como un sueño. Al menos, fíjense bien, 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Y los autores bíblicos de diferentes épocas, de años de diferencia, coinciden en que no hay existencia consciente en un alma inmortal
que abandona el cuerpo. Porque esa es la creencia. Una creencia pagana que no es bíblica, de que las personas al morir abandonan el alma abandona el cuerpo y inmediatamente de la muerte y queda por allí. Unas creen que puede quedar por allí volando y mirando todo lo que está pasando y lamentándose. Y otros creen que inmediatamente va a la presencia del Señor porque sacan de contexto uno o dos versículos que la Biblia dice. Porque no están mirando en el contexto de que lo enseña. Y recuérdese que si quedamos abiertos al espiritismo, quedamos completamente vulnerables a los engaños de Satanás en los tiempos finales. El Nuevo Testamento añade una dimensión adicional ya insinuada en el Antiguo Testamento. Y esta es la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Los evangelios subrayan que la venida eterna solo está donde en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo, amigos y hermanos, venció la muerte en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitaremos de la tumba en su segunda venida. Ahora fijémonos las palabras del apóstol Pablo. Dice él: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 18. O sea, en pocas palabras, ¿qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? O sea, ¿qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho, o sea, como muchos creen, ya están en el cielo? Si Pablo está diciendo, entonces también los que durmieron están perdidos en Cristo si Cristo no hubiese resucitado. Claramente, el argumento aquí que está dando Pablo es de que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección. Y que si la resurrección, o sea, sin la resurrección, la fe es vana y que aún seguiríamos en nuestros pecados y los muertos, pues, estaríamos perdidos completamente. Es que cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces, ¿de qué serviría? Oiga bien, ¿de qué serviría todo lo que hemos leído de que los muertos, cuando se regrese Cristo, habrá la segunda resurrección, ¿verdad? En su segunda venida, perdón, habrá una resurrección de los muertos en Cristo y de los vivos en Cristo habrá, iremos todos hasta a encontrar al Señor en las nubes de los cielos. O sea, no encaja aquí. Porque si las personas al morir ya están en el cielo, entonces ¿para qué va a venir? O sea, Cristo tendrá que traer a esta gente y volverlos a meter en las tumbas y volverlos a otra resurrección. O sea, no hay algo que la Biblia apoye de esta manera. Es por eso que los versículos que leímos encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús, que es allí cuando nosotros recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes, como dice Pedro en 1 de Pedro 1:4. Sin embargo, como les dije, si los muertos pues ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Y esta esperanza les inspiraba la fidelidad en las pruebas de la vida.
¿Y por qué entonces la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana nuestra? Imagínense qué pasaría si tuviéramos la cruz, pero no la resurrección. O sea, ¿qué esperanza tendríamos? Es por eso que la resurrección es una parte tan importante, pero tan importante de nuestra fe. Vamos entonces, amigos, a miércoles. Y aquí vamos a ver algo importante que se llevará en los últimos días, el espiritismo en los últimos días. Esta es la primera parte. Día jueves estudiaremos la segunda parte. Pero hoy, en este día, vamos a ver qué clase de engaños enfrentará la gente en los últimos días. O si nosotros nos toca vivir en esos últimos días. Momentos o días antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué tipo de engaños va a hacer el enemigo? Mateo 24, versículo 5, versículo 11 y versículo 24. Mire cómo dice. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Versículo 11 dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Y una advertencia tremenda, porque vendrán muchos falsos cristos diciendo yo soy el Cristo y harán señales y todo eso. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 9 dice, porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Ya estamos viendo de qué manera el espiritismo será manifestado en los últimos días. Apocalipsis 13, versículo 13 y versículo 14. Y dice aquí, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Ustedes saben claramente que el capítulo 13 habla de la primera bestia y la segunda bestia, de la bestia que sale del mar, de la bestia que sale de la tierra, como ya lo hemos venido estudiando, y es posible que un día de esto vayamos a profundizar en eso, que estas bestias, que le da el poder al Satanás. Acuérdense que estos sistemas, cuando hablamos de bestia, hablamos de estos falsos sistemas que le quitan el honor y la adoración a Dios y se lo dan a Satanás. Y miren lo que hace esta bestia. Se hace caer fuego y hace también señales, o sea, señales terribles. Dice Apocalipsis 16, versículo 13 y versículo 14, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios, oiga bien, que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla del Armagedón que tanto se habla, en donde todos los pueblos terrenales que se rindieron a la bestia, que tomaron la marca de la bestia y que se van a unir al diablo para hacerle guerra al Dios Todopoderoso. Y por eso que tenemos que tener bien claro que los milagros y las señales no necesariamente tienen que ver con Dios. Muchos movimientos satánicos que hacen señales y prodigios. Y por eso que es necesario conocer directamente de la Escritura, porque el diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes
justo antes de la venida de Jesús. Ya bien, justo antes de la venida de Jesús. Ángel Rodríguez, en el manuscrito El cierre del conflicto cósmico, el papel del mensaje de los tres ángeles, hace esta reveladora declaración sobre el poder engañoso de los espíritus demoníacos. Mire lo que escribió. Dice: su poder de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones sobrenaturales llamadas señales o milagros. Hacen señales, apelando así al lado afectivo de los seres humanos más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho, amigos y hermanos, de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Y no es Dios la fuente de estos prodigios. Y a medida que el conflicto cósmico se acerque a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. Y el espiritismo, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, algo que no es bíblico, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. Porque usted imagínese, hermano, póngase a pensar. Amigo que me ve, usted que ha perdido un ser querido, un ser amado, un hijo, una esposa, una madre, un padre, y que este poder satánico, espiritista, le diga a usted: yo soy el verdadero Dios, y si me adora, yo voy a traer a tu hijo amado para que hables, que platiques con él, a tu madre para que te aconseje, a tu padre para que lo veas una vez más. Y usted diga: ok, yo quiero verlo, porque está apelando a sus sentimientos, a sus emociones. Y entonces, un demonio, tomando esa forma, habla con usted. Y si usted no está bíblicamente centrado de que los muertos no viven después de muertos, usted va a quedar cautivado y prácticamente en las manos de Satanás a través de este milagro, de esta señal, de este espiritismo satánico. Y allí muchos, y prácticamente casi todo el mundo, estará engañado de esta manera. Estarán tan engañados y tan cegados que se unirán y le harán guerra a la santa ciudad. Le harán guerra al Dios vivo. Y es por eso que es peligroso, amigos y hermanos, confiar en nuestras emociones. Y es por eso que en vez de confiar en nuestras emociones, tenemos que confiar en la fe, en nuestra experiencia de fe. Porque nosotros tenemos que eludir todas esas acechanzas del enemigo. Porque la relación con Cristo, el conocer las Escrituras, el conocer por fe todo lo que Él enseña, nos va a proteger incluso de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios sentimientos a los cuales Satanás apelará. Miren, amigos, hermanos, Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para este último esfuerzo para engañar al mundo. Y poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Esa es su obra maestra. Aún no ha logrado realizar completamente todos estos designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa
del fin. Y todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, serán incorporados a las filas de los engañados. Y es triste que mucha gente, incluso muchos cristianos, se estén dejando endormecer en una seguridad fatal, en algo que solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Y es por eso que nuestra única seguridad, oiga bien esto, está en Jesús y en su palabra. Y no es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden el estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. Ahora mismo hay muchos engaños comunes entre la gente, muchos engaños de lugares que incluso exclusivos, de lugares que te prometen que puedes hablar con tus seres queridos que ya han fallecido. Y son engañados porque no están protegidos al no entender el estado de que los muertos duermen y no tienen conciencia de nada. Día jueves, espiritismo. En los últimos días, la segunda parte. Miren, hermanos, amigos, nuestra esperanza de salvación tiene que estar cimentada únicamente en Cristo. En esas manos que derramaron sangre y que nos llaman a aceptar el sacrificio gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Muy pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Saben que el libro de Tito capítulo 2 versículo 3 se llama a la bendita esperanza. Así le llama a la segunda venida de Cristo. Y el objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Y él hará milagros, hermanos. Hará señales, hará prodigios. Él va a hacer cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo únicamente. Es por eso que Apocalipsis 14, versículo 12, este libro que habla, que se centra en los eventos finales de esta tierra, antes de la segunda venida de Cristo y en la segunda venida de Cristo, declara claramente allí en Apocalipsis 14, 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios, o tenga la fe de Jesús, o tenga ambas cosas. De allí, hermanos, la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, que aunque venga acompañada de prodigios, que aunque venga acompañada de milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del pueblo remanente de Dios para el final de los días. ¿Cuáles son estas características? Guardar los mandamientos y tener la fe en Jesús. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y de su manera de obrar? Lea conmigo Mateo 24, 23 al 27. Dice: entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Miren, Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 25: miren, se los he dicho de antemano, o sea, se los estoy advirtiendo. Y el versículo 26 dice: así que si les dicen
Miren, está en el desierto, no salgan o miren. O si les dicen, vean, aquí están las habitaciones interiores, no lo crean. Porque la segunda venida de Cristo será de esta manera. Versículo 27, mismo Jesús les dijo, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, así de esa manera, todos lo podrán ver. Miren lo que dice también 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Dice así: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, todos aquellos que rechazaron el llamado de Cristo a venir hacia Él, todas esas personas serán engañadas. Y en el amor de Dios yo le digo, hermano, amigo, usted que está mirando, usted que está oyendo este video, ni Dios ni nosotros queremos que usted sea engañado, y es por eso que estamos exponiendo el espiritismo en los últimos días. Porque en el último tiempo, Satanás, amigos, Satanás llevará a cabo su engaño final. Porque aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder de obrar milagros de los demonios. O sea, miraremos cosas que nos van a sorprender y vamos a pensar, si no estamos fundados en la Escritura, que viene de Dios. Y los espíritus de los demonios irán a los líderes de la tierra y a todo el mundo para engañarlos y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Y mediante esos agentes, tanto los líderes como los súbditos serán engañados. Porque surgirán personas que se darán y se harán pasar por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto y la adoración que le pertenecen al Redentor del mundo únicamente. Tratarán de obtenerlo a ellos. Y estos falsificadores realizarán maravillosos milagros de sanidad y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Y es por eso que alguien que obra y que actúa y que va en contra de la Escritura, pero que hace milagros, no es de Dios. El acto que va a coronar el gran drama del engaño, oiga bien, este acto, hermanos, amigos, tenemos que hacer un énfasis y conocer, porque el acto final que hará Satanás, el último engaño, será que se hará pasar por Cristo mismo. Y si no estamos preparados, estaremos adorando a la bestia y tendremos el mismo fin que la bestia obtendrá al final. Que no les quede duda, mis amigos y hermanos, no les quede duda. Hay un solo victorioso en esta historia y está definido, y ese es Cristo Jesús. Y a través de Él nosotros también podemos ser llamados victoriosos. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el venimiento del Salvador como consumación de las esperanzas que tenemos. Pues bien, el gran engañador, oiga bien, simulará incluso
la segunda venida de Cristo. Y si nosotros no conocemos exactamente cómo la Escritura describe la segunda venida de Cristo, este engañador, al simular, y si no conocemos exactamente bíblicamente cómo es la segunda venida de Cristo, nos va a engañar. Y en varias partes de la tierra, Satanás se va a manifestar a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido, ¿verdad?, a la descripción de aquella descripción del Hijo de Dios en Juan, en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Es tan importante, yo quiero hacer énfasis en esto, es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresará Cristo, así como el estado de los muertos, para no ser engañados. Porque Satanás nos va a querer engañar. Un libro reciente de Lee Strobel, The Case for Heaven, Argumentos en favor del cielo, que se basa en la idea de que al fallecer los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente, y utiliza las experiencias cercanas de la muerte, el ECM, como parte de la prueba. Y en el libro hay un ejemplo. Una chica que tuvo una experiencia cercana con la muerte durante una cirugía del corazón. Ella dijo que conoció a su hermano en la otra vida. Lo que le sorprendió, porque ella no tenía ningún hermano. Ella no conocía ningún hermano. Más tarde, cuando ella se recupera y ella le cuenta esta experiencia a su papá le revela por primera vez que en efecto ella tenía un hermano, pero que el hermano había muerto antes de que ella naciera. O sea, este tipo de cosas sorprendentes son las que mantienen a la gente en la creencia no bíblica, sino en una creencia pagana, y es una de las armas que utiliza Satanás para hacerle creer a la gente que los muertos andan por allí. Experiencias como esa. No obstante, el autor de este libro, Lee Strobel, él tiene dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte con una clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese, los cristianos recibirán su recompensa final. Se nos ha advertido: muchos espíritus serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener estas creencias. Debemos estar listos para resistirnos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que parecen como tales son espíritus de demonios. Gracias, amigos, por haber llegado hasta el final. Estudiemos bien este tema, es súper importante. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana, si Dios lo permite y si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, si decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Hoy, para cerrar este estudio, yo les quiero dejar con un canto que yo quiero que, además de que es hermoso, ustedes le pongan mucha atención a la letra. Así que los dejo con este canto. El Señor me les bendiga mucho. Cuídense. Hasta la próxima, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá.
y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.